Bueno, buenos días a todos. Soy María Prieto Rozados, residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es 8 de enero, hace 6 grados, y voy a dar esta sesión sobre los fundamentos básicos de la cirugía dermatológica. Bueno, este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación y vamos a empezar con la introducción. La cirugía es una parte esencial de la dermatología, tal y como la conocemos hoy en día, que es necesaria tanto para el diagnóstico, con el empleo de las biopsias, como para el tratamiento con la cirugía excisional, sobre todo en el caso de los tumores cutáneos, y también para la reparación de los defectos. Es importante tener en cuenta que esto no siempre ha sido así, aunque el uso de la cirugía siempre ha estado ahí para eliminar los tumores de la piel, prácticamente desde el origen de la civilización, pero ha sido durante muchos años materia de los cirujanos, mientras que la dermatología ha sido una especialidad médica. Fue sino a lo largo de la primera mitad del siglo XX, una de ellas se ha fusionado tanto medicina como cirugía, cuando comenzó poco a poco a desarrollarse la cirugía dermatológica tal y como la conocemos hoy en día. A lo largo de esta presentación me voy a centrar sobre todo en la cirugía excisional de los tumores, que tiene fundamentalmente dos objetivos. Un objetivo principal, que es eliminar radicalmente el tumor, visible en el caso de la cirugía convencional, en el caso de la cirugía de Mohs también a nivel microscópico, y un segundo objetivo, que sería conseguir una cicatriz funcional y estética. ¿Cómo sería la cicatriz adecuada? Pues sería una cicatriz que no produzca deterioro funcional a las estructuras adyacentes, sobre todo alrededor de la nariz, de la boca o de los ojos, que son zonas en las que son muy frecuentes los tumores cutáneos, y también pues intentar conseguir una cicatriz lo más estética posible, plana, estrecha, un color y una textura similar a la piel circundante, etc. Y siempre que sea posible hay que intentar situar esta cicatriz dentro de pliegues cutáneos mayores, líneas de tensión, arrugas o entre los límites de las diferentes unidades funcionales. ¿Pero de qué va a depender la cicatrización del paciente? Pues va a depender de las características propias del mismo, la edad que tenga, las patologías que tenga, etcétera, de la calidad del tejido. Va a cicatrizar mucho peor un tejido que tenga una mala vascularización, y también de una serie de factores dependientes del cirujano, que son los que nos interesan porque son los que tenemos control, que son la planificación y la técnica quirúrgica. La planificación consiste en diseñar el plan quirúrgico antes de hacer la propia cirugía, individualizado basándose en las características del paciente y en las características de la lesión, tanto el tipo de lesión como el tamaño y la localización. Con todo esto vamos a determinar el tipo de cirugía que vamos a realizar, si una cirugía convencional o una cirugía de Mohs, los márgenes, la profundidad y en general también el tipo de reconstrucción o cierre de la herida quirúrgica que vamos a realizar. Los márgenes y la profundidad van a depender sobre todo del diagnóstico clínico, pero también de la localización en la que nos encontremos. En el caso de las lesiones benignas, con 1 o 2 milímetros de margen para tener claro que hemos eliminado toda la lesión suele ser suficiente. Y en la mayor parte de las otras patologías, como el vasocelular, los nodos atípicos o el melanoma, con dejar unos 5 milímetros de margen suele ser suficiente. En el melanoma, pues con una ampliación posterior según el BREST. Y en el caso de la profundidad, también va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, en la zona de la calota pues prácticamente no hay tejido celular subcutáneo, pero en general se elimina hasta el tejido celular subcutáneo, y en el caso del melanoma hasta pasta. Luego tendríamos la técnica quirúrgica, que va a incluir todos los pasos necesarios para llevar a cabo la cirugía, desde la delimitación de la herida quirúrgica a la anestesia, incisión, extinción, disección y el cierre de la herida quirúrgica. Y es esencial que para conseguir el resultado más óptimo se realice de la forma más correctamente posible todos y cada uno de estos pasos. Empezando por la delimitación de la herida quirúrgica, que consiste en perfilar con un rotulador la zona que vamos a eliminar. En general, la mayor parte de las lesiones que crecen en la piel van a ser lesiones que crecen de forma radial y que tienen una forma circular. Es por ello que para hacer un cierre directo, lo más frecuente es que se realice una herida quirúrgica en forma fusiforme o en forma de elipse, dejando la lesión en la zona central, que es la zona más amplia, con unos ángulos apicales a ambos lados, que en general se intenta que tengan unos ángulos que vayan entre 30 grados y 75 para evitar la formación de orejas de perro y de tejido sobrante a la hora de suturar. En caso de que la planificación pues, haya contemplado colgajos o cierres más complejos, pues van a ser necesarios otras formas, como por ejemplo en este caso que se va a hacer un colgajo bilateral. Una vez está realizado la delimitación, pues se limpia con antiséptico y se pasa a la anestesia, que en el caso de la cirugía dermatológica, en la mayor parte de los casos se hace con anestésico local, mediante la inyección del mismo a nivel del tejido subcutáneo, y generalmente se intenta hacer en forma de anillo y con la aguja hacia el exterior, para de esta forma incluir la zona necesaria para la disección y la sutura.
No obstante, hay determinadas zonas, como por ejemplo la concha auricular o los dedos de las manos o los pies, que pueden ser necesario un bloqueo nervioso para conseguir una anestesia adecuada. Y luego pasaríamos a la incisión, que consiste en liberar el tejido que vamos a eliminar, todo el borde del tejido que vamos a eliminar, hasta la profundidad anatómica deseada, creando unos bordes que sean perpendiculares y sin bisel. Para ello, la técnica correcta consiste en coger el bisturí de forma perpendicular a la piel, estabilizando la piel circundante con la mano no dominante o con ayuda del ayudante, y realizar una presión continua y pases completos, si puede ser, por ejemplo, en el caso de los cierres directos, pues de un ángulo al otro, e intentando hacer el menor número de pasos posibles, porque se daña mucho menos la piel de esa forma y se favorece que no se produzca el biselado. Y una vez hemos llegado, y separaríamos una vez hemos llegado al plano deseado. Después pasaríamos a la escisión, que consiste en eliminar el tejido dentro de las incisiones que hemos realizado. Que si hemos realizado la incisión hasta el plano deseado, pues simplemente sería continuar en ese mismo plano. El objetivo sería dejar una base limpia y uniforme. Esto se puede realizar tanto con tijeras de punta roma como con bisturí. En general, para cirujanos que tienen menos experiencia, se recomienda sobre todo el uso de tijeras, porque te dan mayor control sobre el plano anatómico y mayor información táctil. Y además es pues, más difícil cambiar de plano, es más fácil dejarte donde estás y dañar menos las estructuras. Con el bisturí es verdad que se puede realizar de forma más rápida la escisión y en caso de que estemos en una zona que tenga mucho tejido celular subcutáneo, como por ejemplo en el muslo, pues es bastante más fácil hacerlo con el bisturí. Pero es verdad que rompe muy fácil los planos tisulares y es más fácil profundizar en él. Luego tendríamos la disección. La disección lo que hace es ampliar la base de la herida por debajo de los bordes quirúrgicos, liberándolos, facilitando así el avance y generando menor tensión para el cierre. Y también facilita la eversión de los bordes quirúrgicos, que luego va a favorecer la cicatrización de la herida. Normalmente el plano de disección es el mismo que el de escisión y al igual que la escisión pues puede realizarse tanto con tijeras de punta roma o con bisturí. Y se suele preferir hacer con tijeras de punta roma que se introducen por debajo del borde quirúrgico, haciendo un movimiento como de apertura para dañar así menos las estructuras adyacentes. La amplitud del disecado pues, va a depender mucho tanto del tamaño de la herida, la localización, como las características de la piel del paciente. En heridas pequeñas y pacientes que tienen una piel muy laxa, a veces ni siquiera es necesario. Y también hay que tener en cuenta que cuanto más amplio se haga el disecado, pues más se compromete la vascularización de la zona. Y ya por último pasaríamos al cierre de la herida quirúrgica. Como en este caso estamos hablando sobre todo de cirugía para eliminación de tumores, lo primero es asegurarnos de haber eliminado completamente el tumor. Y una vez hecho esto, hay muchas formas de reconstruir la herida quirúrgica que hay que individualizar según las características del paciente. Pero es importante tener en cuenta que siempre hay que intentar mantener principalmente la función, sobre todo en estas zonas que hemos dicho de la nariz, alrededor de la boca o alrededor de los ojos. Después hay que intentar mantener la forma y ya por último intentar dejar una cicatriz lo más estética posible. Para realizar la reparación adecuada de la herida quirúrgica es necesario un lecho quirúrgico lo más óptimo posible. ¿Qué sería un lecho quirúrgico óptimo? Pues sería un lecho quirúrgico que tenga unos bordes perpendiculares sin bisel, con un fondo liso y plano, los bordes libres después de la disección y una correcta hemostasia hecha a lo largo de todo el procedimiento. Para cerrar la herida quirúrgica puede hacerse un cierre primario o dejar un cierre incluso por segunda intención, dejando que la herida cicatrice por sí sola mediante la formación del tejido de granulación. Esto puede ser útil tanto en la cirugía de hemosdiferida, aunque luego posteriormente se haga otro tipo de reconstrucción, como en pacientes, por ejemplo, que tengan, ya que sean muy ancianos, que tengan mala vascularización, etc. Y luego tendríamos el cierre primario, que se puede hacer de muchas formas. Se pueden utilizar cierres directos, se pueden utilizar injertos o se pueden utilizar colgajos, tanto libres como pediculados. En la cirugía dermatológica, sobre todo, se utilizan tanto el cierre directo como el colgajo pedicular. El cierre directo es la forma más común y más sencilla de cerrar una herida quirúrgica y consiste en la posición y sutura directa de los bordes de la herida. En general suelen ser necesarios tanto puntos subcutáneos como puntos superficiales para cerrar por completo la herida. El objetivo de las suturas subcutáneas va a ser la eliminación del espacio muerto y con ello la aproximación de los bordes de la herida quirúrgica. Esto va a reducir la tensión en la parte más superficial, en la dermis papilar y en la epidermis, y va a permitir también la eversión de los bordes. Para hacer las suturas subcutáneas son necesarias suturas reabsorbibles
Y la técnica más utilizada es la del colchonero vertical enterrado, que consiste en introducir la aguja quirúrgica en uno de los lados de la herida quirúrgica a través del tejido celular subcutáneo con un giro de muñeca, sacar la aguja a través de la dermis papilar para, en el borde opuesto, hacer el movimiento contrario, introducir inicialmente la aguja por la dermis papilar para sacarla por el tejido celular subcutáneo. De esta forma se crea un lazo que deja el nudo en la parte inferior, eliminando todo este espacio muerto. Para realizar las suturas subcutáneas, en general, lo más recomendado es iniciar en la zona de mayor tensión de la herida, que suele ser la zona con una mayor apertura, aunque no se pueda con esa sutura cerrar por completo la herida. Y después seguir así en las zonas de mayor tensión. De esta forma se reparten los puntos de tensión a lo largo de la herida, siendo más difícil que luego haya desistencias de la misma. Y con los puntos subcutáneos muchas veces queda la herida pues, completamente cerrada y únicamente con un poco de separación de los dedos pues, se puede ver estas primeras capas de la piel que todavía no están cerradas. Es por ello por lo que a pesar de realizar suturas subcutáneas siempre se van a beneficiar las heridas de suturas externas o superficiales que van a permitir alinear ya la dermis papilar y la epidermis e incluso corregir los defectos que se hayan realizado al dar las suturas subcutáneas. Existen múltiples técnicas para dar las suturas externas, la sutura simple y discontinua, la continua, el colchonero, y cada una de ellas se va a utilizar pues, según las características de la herida. En general la más utilizada es la sutura simple. Y se utilice la que se utilice, pues siempre hay que tener en cuenta que hay que intentar dar los puntos de forma equidistante, simétricos a ambos lados y a la misma profundidad, a menos que estemos dando los puntos para intentar corregir defectos, que en este caso habrá que darlos a distintas alturas. Y ya por último voy a hablar un poco de los colgajos pediculados, ya que se utilizan mucho en las cirugías dermatológicas. Un colgajo va a ser la movilización de un segmento de tejido, que en este caso va a ser piel y tejido celular subcutáneo, que presenta una vascularización propia desde la zona donante a la zona receptora. Esto de que presente vascularización propia de la zona donante es lo que lo diferencia de un injerto. Y en el caso de los colgajos pediculados, pues no se van a liberar completamente de la zona donante, sino que van a quedar unidos por una zona de tejido que se conoce como pedículo. Van a existir varios tipos que se diferencian fundamentalmente en tres grupos: el colgajo de avance, el de rotación y el de transposición. El colgajo de avance es el colgajo más sencillo, solo se realiza el movimiento de una piel en una única dirección para cubrir el defecto original. Lo que se va a hacer es prolongar las incisiones desde el defecto inicial, siguiendo trayectos que puedan ser disimulables, para posteriormente esta zona de tejido moverla para cubrir el defecto original. En general, cuando se hace este tipo de colgajes va a ser necesario la exéresis de los triángulos compensatorios, que se conoce como plastia de Burro, para eliminar el tejido sobre. En el caso del colgajo de rotación, la plastia va a realizar un movimiento de rotación sobre un punto y van a ser colgajos semicirculares cuya incisión se realiza de forma de A. Y por último, los colgajos de transposición, que son colgajos muy utilizados en la cirugía dermatológica, en el que se va a combinar el movimiento de rotación y de avance, pasando por encima de piel sana. Existen múltiples tipos de estos colgajos, como los bilobulados, como en este caso se hace un bilobulado en la nariz, el limber o la zetaplastia. Y ya por último voy a hablar un poco de las complicaciones a corto plazo que tiene este tipo de cirugía. Fundamentalmente, bastante frecuente las hemorragias y los hematomas, sobre todo en casos de que no se haya hecho una correcta hemostasia. En el caso de la hemorragia es importante tener en cuenta que puede aparecer de forma inmediata tras la cirugía, pero puede incluso aparecer en las primeras 24 horas, produciéndose cuando el paciente ya está en casa, por lo que en general hay que intentar explicar al paciente lo que tiene que hacer en caso de que aparezca una hemorragia. También puede producirse infección de la herida, aunque es poco frecuente, pero hay que pensarlo en caso de que haya un aumento de dolor, eritema perilesional y obviamente si aparece en la herida, pues hay infección. También puede aparecer dolor, aunque es poco frecuente. Si aparece sobre el tercer y el quinto día, tenemos que pensar en que puede ser por infección. Desistencia de la herida quirúrgica, sobre todo en aquellos casos en los que se ha realizado una sutura con demasiada tensión. Pueden aparecer parestesias, sobre todo en la zona, cuando se hacen cirugías en la zona de la frente, y pueden durar hasta meses en recuperar la sensibilidad completa. Y por último también puede aparecer dermatitis de contacto irritativa, pues por los productos que se hayan empleado para el cierre quirúrgico o para la cura de. Ya por último, como conclusiones, ten en cuenta que la cirugía es una parte esencial de la práctica clínica dermatológica que se emplea tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de múltiples patologías. Destacar la relevancia de una planificación y una precisión en la técnica quirúrgica para obtener los resultados más óptimos y minimizar complicaciones. A la hora del cierre quirúrgico es esencial mantener sobre todo la función
sobre todo en estas zonas de la boca, la nariz y los ojos, y secundariamente pues la forma y la estética. Y por último, resaltar la versatilidad y efectividad que tienen los colgajos pediculados para reparar defectos cutáneos, proporcionando ya no solo cobertura, sino también vascularización a la zona. Esta es la bibliografía que he utilizado para hacer la sesión.